todo parezca auténtico. La iluminación es natural y sus tomas en 16 milímetros granuloso crean una pesadilla viviente y los efectos especiales envejecieron bastante bien. Esto se logra por la genialidad de Tobe Hooper, el director, al tener un guión inteligente y a su trabajo de cámara estilo documental. Masacre en Texas es una película que tiene tensión y suspenso de principio a fin. Gunnar Hansen es perfecto para el papel y fue escogido muy rigurosamente para interpretar a Leatherface, y cada uno de los miembros de la familia de Leatherface son icónicos: el hermano psicópata que pide ride, la madre loca y abusadora, el padre sociópata con el diente de conejo y el abuelo que más bien parece una momia viviente, todos viviendo en la armonía de su infernal hogar disfuncional, apoyándose los unos a los otros en sus asesinatos y en su propia supervivencia. Una familia que no representa en absoluto el sueño americano, una familia olvidada por el gobierno de los Estados Unidos y por Dios. Una familia cuya fe es el canibalismo y el asesinato. Crueles con los extranjeros, pero unidos entre ellos. Una obra maestra del cine independiente. Una película que solamente dura 83 minutos, pero su impacto quedará grabada en tu mente para toda tu vida. Masacre en Texas se trata de dos hermanos que viajan junto a sus amigos a Texas con el objetivo de visitar la tumba de uno de sus familiares, la cual, según informes de la radio, ha sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales. Masacre en Texas en su tiempo fue comercializada como basada en hechos reales para atraer a una audiencia más amplia. El limitado presupuesto obligó a Tobe Hooper y a su equipo a grabar todos los días de la semana durante muchas horas seguidas para poder terminar lo más rápido posible y reducir los costos de la utilería. Masacre en Texas fue prohibida en varios países, incluyendo México, Australia y Reino Unido, y en muchos cines dejaron de exhibir la película debido a las quejas por su violencia extrema. Sally Hardesty es la Final Girl, quien en este caso no pasa de víctima a vengadora. Sally pasa de víctima a superviviente, ya que nadie puede detener a Leatherface, lo que lo hace un villano increíblemente memorable y atemorizante, ya que nunca lo matan. Y la historia va de la siguiente manera: Sally y su hermano parapléjico Franklin y sus amigos Jerry, Kirk y Pam viajan por una carretera de Texas hacia la tumba profanada de su abuelito, pero resulta que cuando llegan a la tumba descubren que nadie ha profanado nada y que está totalmente intacta. Siguen su camino y se detienen en una gasolinera, pero el propietario de la gasolinera les dice que ya no hay gasolina, por lo que los jóvenes deciden continuar hacia la antigua casa de los Hardesty, es decir, la casa del abuelo de Sally y de su hermano, pero en el camino recogen a este raro flaco que estaba pidiendo ride, quien les habla sobre su familia que trabaja en el rastro. Después de tomarle una foto a Franklin, este les pide dinero, pero los jóvenes por supuesto que se niegan a pagarle. Tras esto, el flaco quema la foto y corta a Franklin en el brazo con una navaja. El grupo lo expulsa de su furgoneta, pero el sujeto deja una mancha de sangre en el costado del vehículo, algo así como una marca. Este sujeto había marcado el vehículo para ser reconocido por su familia más adelante. Los jóvenes al fin llegan a la granja de los Hardesty y comienzan a examinar el lugar. Mientras Kirk y Pam buscan un lugar para nadar, oyen un generador de energía en una casa cercana, y cuando Kirk entra a la casa para pedir combustible es atacado por un hombre, Leatherface, quien golpea a Kirk con un martillo en la cabeza. Pam entra en el lugar en busca de Kirk, pero Leatherface la ataca y la cuelga en un gancho de carne y la obliga a ver cómo despedaza a Kirk. Sally, Franklin y Jerry comienzan a preocuparse debido a la ausencia de la pareja, por lo que Jerry acude en su búsqueda. Cuando entra a la casa, encuentra a Pam dentro de un refrigerador apenas viva, pero es asesinado por Leatherface al golpearle en la cabeza con un martillo. Al anochecer, Sally y Franklin deciden ir en busca del resto de sus amigos, y cuando van caminando en busca de los demás son atacados por Leatherface, quien ataca a Franklin con una motosierra y lo mata. Sally escapa por el bosque y llega a la gasolinera, donde pide ayuda al propietario, pero el hombre la captura, la amordaza y la lleva a la casa donde sus amigos habían muerto. Ahí descubre que el dueño de la gasolinera, así como el flaco del ride, son hermanos de Leatherface. La joven es atada a una silla mientras el abuelo, quien practica el canibalismo, intenta asesinarla con un martillo, pero falla varias veces debido a su debilidad. Mientras los miembros de la familia comienzan a discutir, Sally escapa a través de una ventana.
Leatherface y el flaco que pedía ride de la autopista la persiguen hasta llegar a la carretera, donde un camión atropella al flaco y lo mata. El conductor baja para ayudar a Sally, pero Leatherface los persigue con su motosierra. El conductor golpea a Leatherface en la cabeza con una llave, haciendo que el asesino caiga al suelo y se produzca un corte en su pierna. El conductor huye y seguidamente aparece una camioneta en la cual Sally se monta en la parte de atrás. El conductor arranca y huyen, mientras Leatherface agita su motosierra en el aire con furia y con mucha molestia. Esta escena donde Leatherface agita su motosierra en el aire es una de las escenas más icónicas en la historia del terror. Porque la Final Girl sobrevive, pero Leatherface está vivo y más enojado que nunca, lo que nos hace querer a los fans una secuela inmediata. Queremos seguir viendo a Leatherface, queremos saber más de él, quién es Leatherface y cómo él y su familia llegaron a ser una familia de asesinos. Queremos saber por qué la policía no los ha detenido. Top Hooper, con este final donde el villano sobrevive y baila con la sierra en un bello atardecer, es algo hermoso si lo vemos del punto de vista de un amante del terror. Me encanta esta escena final donde la víctima escapa, pero sin embargo el mal triunfa. A diferencia de otros slashers como Pesadilla en la calle del infierno, Viernes 13 o Scream, aquí el mal nunca muere y eso le da un aura a Leatherface de ser un villano invencible. Y que nada, absolutamente nada de lo que hagas te serviría para detenerlo. Y es cuando tú te preguntas como fan, ¿qué haría yo? ¿Qué haría alguien como yo si Leatherface o alguien como Leatherface se me apareciera de repente y quisiera matarme, ya que no tiene ningún talón de Aquiles? Entonces empiezas a preocuparte por tu seguridad. Y eso es lo que quería transmitir el director Top Hooper, que el villano, que Leatherface te provocara miedo mezclado con un sentimiento de vulnerabilidad total. También hay que decir que gran parte del éxito de la película dependió de la calidad actoral de la Survival Girl de Marilyn Burns, quien protagonizó magistralmente a Sally, un personaje que te transmite empatía y terror. Literalmente sientes el terror en las expresiones de Sally y en cada uno de sus gritos. Marilyn Burns es para muchos la verdadera reina del slasher, que pasa de víctima sentenciada a muerte a sobreviviente de la masacre. Solo una pequeña parte de los actores contratados había trabajado con anterioridad en alguna película. El reparto consistía básicamente en actores de Texas locales cuya única experiencia eran papeles en comerciales, en televisión o teatro, mientras que el resto de los actores eran amigos de Top Hooper. El trabajo de los actores en La Masacre en Texas permitió que varios de ellos participaran en otras producciones cinematográficas. Marilyn Burns, por ejemplo, después se dedicó a hacer mucho teatro y mientras estudiaba en la Universidad de Texas en Austin, se unió a la Comisión Cinematográfica de Texas. También salió en varias películas como la legendaria Eaten Alive de 1977, Masacre en Texas, La Nueva Generación del 95, Sacrament del 2014 y algunas series de televisión. Terry McNean era un estudiante y trabajó después con varias compañías de teatro, incluyendo el Dallas Theatre Center. El actor de origen islandés, el desconocido en ese entonces Gunnar Hansen, fue escogido para el papel de Leatherface, y mientras Hansen pensaba en los rasgos de su personaje, decidió que Leatherface debería de tener un retraso mental, lo cual sería la causa de su dificultad para hablar. Hansen visitó un centro de discapacitados mentales para poder estudiar sus gestos y posteriormente adaptarlos al personaje. La relación entre Hansen y los demás actores fue muy distante debido a que ellos querían estar verdaderamente asustados al momento de grabar las escenas. En una entrevista, Hansen se refirió al rodaje de la película diciendo: había cerca de 35 a 38 grados de temperatura mientras filmábamos en el día. No lavaron mi traje ya que temían que se estropeara o que cambiara de color. No había dinero ni siquiera para un segundo traje de Leatherface, así que tuve que usar la máscara durante 12 o 16 horas al día bajo ese calor, 7 días a la semana durante un mes. Después de ser Leatherface, Hansen participó en muchas películas de terror y al final de sus días se dedicó a escribir novelas. Hansen murió en su propia casa en North East Harbor, en Maine, de cáncer de páncreas el 7 de noviembre del 2015 a la edad de 68 años. Top Hooper, el director, tuvo una vida dedicada al terror después del éxito de Masacre en Texas. Dirigió Poltergeist de Steven Spielberg, Eaten Alive y muchas películas de terror y series de televisión.
En el 2014, el legendario Tobe Hooper fue galardonado con el premio maestro del Festival de Cine Fantástico Nocturna del 2014 y falleció por causas naturales a los 74 años en Sherman Oaks, Los Ángeles, el 27 de agosto del 2017, pero su legado en el terror es eterno al haber creado Masacre en Texas y al icónico Leatherface. Quizá Leatherface sea el mejor villano de terror de todos los tiempos por su realismo crudo. Leatherface no es un monstruo sobrenatural como Freddy o como Jason, es un hombre con discapacidad intelectual, parte de una familia unida pero disfuncional y caníbal. Su máscara de piel humana y su motosierra no solamente son armas, son extensiones de su trastorno mental y de su trabajo familiar en el rastro. Leatherface a mí me genera mucha empatía y repulsión al mismo tiempo porque es víctima de su familia y victimario de los jóvenes asesinados. La familia de Leatherface es un concepto genial porque el terror no solamente depende de un solo hombre, no solamente depende de Leatherface, sino en una dinámica familiar enferma. El abuelo momia, el loco flaco que pide ride en la carretera para marcar los coches, el padre cocinero, todos participan en los homicidios. Es como si el mal fuera hereditario y normalizado. Masacre en Texas también tiene un contexto social muy marcado como el desempleo rural de la América de los 70s y el colapso de la familia tradicional. Se habla también de los hippies y es una crítica hacia los hippies quienes son devorados por unos Estados Unidos olvidados y resentidos. Masacre en Texas es una crítica al capitalismo salvaje donde la familia Sawyer que vivía del matadero ahora está cerrado por no tener apoyo del gobierno y como no hay animales ni dinero para desarrollar las granjas, pues ahora tienen que comer gente. Los fans del terror no amamos la Masacre de Texas por el gore, ya que aquí el gore es mínimo, sino por su atmósfera asfixiante, su crítica social disfrazada de terror y su capacidad de hacerte sentir sucio solamente con ver la película. Es el horror que podría pasarte a ti en un pueblo perdido, en un pueblo mágico de vacaciones, con una familia que solamente quería ganarse la vida. Es por eso que tienes que ver Masacre en Texas. Te aseguro que después de haber visto este video, verás esta obra de arte bajo la óptica adecuada y la disfrutarás aún más. Y gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado mi contenido, si te ha parecido entretenido, compártelo por favor con un amigo o amiga a quien también le guste el terror. Y aquí en la pantalla final te dejo este video que les está gustando mucho. Se trata de Scream y todos los Ghost Faces que han aparecido en la saga y los clasificamos de peor a mejor. Te invito a que le des clic a este video que te aparece en esta pantalla final y que sigas disfrutando de Crypto TV. Y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.